Estamos aquí en otra edición de El arte de acompañar, en el que siempre pues traemos y conversamos con personas de la comunidad de facilitación sistémica, que son personas que han pasado por el ciclo formativo de facilitación sistémica, para conversar sobre sus proyectos, su historia, y también un poco sobre el oficio de acompañar personas, equipos y organizaciones. Y en esta ocasión pues estamos con Nati García, que ella pasó estado en la edición del ciclo de facilitación sistémica de San Sebastián. Y bueno, pues vamos a conversar. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santiago, ya te decía que estaba un poquito nerviosa y expectante, con lo cual Ajá. encantada de estar contigo y de formar parte desde hace poquito de esta super comunidad de facilitadores sistémicos. Ajá. Ahí estamos. ¿Qué tal, Nati? Normalmente al inicio pues es como un pequeño espacio para que tú nos cuentes quién es Nati, Mm. qué hace, sí, un poco quién es Nati, qué Uf, hace. qué pregunta, Santiago, me pillas en una época en la que es difícil contestarte. ¿Quién soy, quién he sido, quién seré, no? Ujú. Bueno, pues te voy a contar un poquito qué he hecho en mi vida y si eso nos Ujú. ayuda a saber quién soy, pues Vale. bienvenido sea, ¿no? Ah. De formación soy ingeniera y estoy casada, tengo 2 hijas. En mi vida profesional, trabajé unos años, 3, 4 años, poquitos al principio, en ámbito de desarrollo tecnológico. Pero prácticamente mi vida ha sido casi 20 años dirección de empresas de base tecnológica, o sea, he estado en cargos directivos en empresas de base tecnológica y hace 9 años, creo, tengo un trabajo como consultora, coach, facilitadora en una consultora propia, ¿no? Y ese es, digamos, lo que es el recorrido a nivel, lo que es corto, ¿no? La motivación de los cambios de uno a otro, pues es mucha, ¿no? Pues en los aprendizajes he sido una persona que soy cuarta de 5 hermanas, que desde muy pequeñita, con 13 años, entré en formación profesional, luego en ingenieros, y he estado rodeada de energía masculina pues desde los 13 años, ¿no? Y eso pues ha calado en mi personalidad, ¿no? Pues he tenido mucha energía de hacer, en toda esa parte de dirección de empresas, de tecnología. Si miro un poquito me miro a mí, ¿no? Me miro a esa Nati, he sido una persona que ha tirado mucho, que me identifico mucho con estos líderes, ¿no? que han hecho todo lo posible para que las cosas salgan adelante y bueno, y han salido adelante, ¿no? Pero en muchos casos con mucho sacrificio personal, ¿no? Con esa parte de sacrificio personal, ¿no? Me he desenvuelto y me desenvuelvo también porque trabajo también mucho ahora para empresas técnicas, tecnológicas, manufacturing, lo que hay un poquito aquí por la zona norte, ¿no? En un mundo de hombres, en un mundo masculino, ¿no? Donde esa parte del hacer está tan arraigada, ¿no? Y otros elementos pues más relacionados con el ser y con las personas, pues es que no tienen cabida, no están en el foco, directamente no están en el foco, ¿no? Entonces es difícil hablar de ellos, es difícil sacarlos porque no están en el foco. Y bueno, pues ese acompañamiento a las empresas desde la innovación, desarrollo de negocio, la visión estratégica, el apoyo a equipos directivos, pues siempre ha tenido ese caliz de intentar dar la vuelta a eso, ¿no? Intentar dar la vuelta a esa mirada
Está claro que si yo la veo es porque yo la tengo, ¿eh? O sea, que no es que si yo la veo es porque yo la tengo, afortunadamente, ¿no? Porque, solo podemos actuar sobre aquello que vemos y solo vemos aquello que tenemos, ¿no? Entonces, la voluntad es trabajar sobre, equipos en los que se pueda haber esa doble mirada, puede haber un equilibrio y todas esas partes puedan ser integradas, ¿no? Em, y ese es un poquito el camino desde la parte más de apoyo externo, ¿no? Desde el principio intentando hacer proyectos que trabajaran la transformación, desde la innovación o desde el desarrollo de negocio, y encontrándome siempre, pues, con las dificultades, que te puedes encontrar en las empresas en este sentido, ¿no? Ayudas, apoyas, acompañas, eh, pero en muchos casos, sobre todo los primeros años, sentía que generaba dependencia dentro de las organizaciones, ¿no? Porque la figura de ir desde el saber, ¿no? Desde la persona consultora externa que, que es vista, creo, desde las organizaciones como aquella que sabe y es la que te va a llevar la solución que tú luego tienes que implementar, más que ayudar, yo creo que genera dependencia. Yo siempre recordaba mis años en dirección de empresas cuando trabajaba con consultoría. Siempre me quedaba esa sensación de decir: "Joder, y ahora te dicen esto y se van". Y si esto luego aquí es como difícil de trabajar, ¿no? O sea, no sé si tienen en cuenta lo que es vivir aquí en el día a día y tener también que entonces, desde esa visión, pues, he intentado formarme, capacitarme, intentar integrar otras habilidades y otras formas de trabajar para poder llevar eso al trabajo en empresa, ¿no? Al trabajo en equipos en los cuales, no es tanto saber qué hacer, sino ser capaz de implementarlo con las personas, integrarlo con todo lo que estamos haciendo, porque yo trabajo también en un área mucho, pues eso, innovación, nuevos, desarrollo de negocios, es decir, hacer algo además de lo que hacemos, ¿no? Y para hacer lo que hacemos solemos tener poco tiempo, para hacer algo además de lo que hacemos no solemos tener ninguno. Con lo cual, acaban agarrándose al al de fuera como el que va a hacer que hagamos, ¿no? Y eso. Y entonces, bueno, pues, la sistémica creo que me ha ayudado mucho a ver todo lo que se mueve en la organización, todo lo que es visible, todo lo que no es visible, ¿no? Todo lo que es visible y no es visible en mí también, ¿no? Y en concreto facilitación sistémica me ha ayudado mucho a trabajar el desde dónde y y muchas otras cosas, ¿no? Pues también esa vulnerabilidad, ese hacerte preguntas sobre hasta qué punto, ayudas, situándosete en un desde dónde o en otro desde dónde, ¿no? ¿Qué necesidad está cubriendo ese posicionamiento en ese lugar, ¿no? La verdad es que muy profundo, muy profundo. Facilitación sistema ha sido muy profundo, un viaje muy profundo. Mm. Sí, hay como varias cosas, ¿no? Como esto último que decías, eh, que claro, pasar de un rol de consultor quizás más tradicional, ¿no? Que es visto y que actúa también en la organización como generando a veces dependencia, ¿no? Y que a veces el post-consultoría sea difícil de gestionar para las personas que se quedan en esa organización. Entiendo que el darte cuenta, el desde dónde, el ver lo invisible, lo visible y lo invisible en ti y en la organización, te ayuda a medir también un poco o a darte cuenta de hasta qué punto estás generando dependencia, cuándo dar un paso atrás, cuándo generar otro tipo de intervenciones o otro tipo de espacio, ¿no? Como te da como más conciencia del impacto de lo que haces en los equipos y en las organizaciones, ¿no? Y me preguntaba que desde tu experiencia, ¿qué sientes que aporta este enfoque más quizás centrado
no solo en procesos y resultados, sino también en personas, en tu trabajo. Desde la innovación, desde la implementación, ¿no? Como ¿qué aporta? Bueno, primero decirte que en todos estos casi 10 años, ¿no?, de trabajo en las empresas, pero desde fuera, ¿no?, mi enfoque siempre ha tratado de integrar. A mí me gusta mucho la metáfora del iceberg, ¿no? Integrar el todo, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que se supone que llevamos y lo que no llevamos, ¿no? Y en esas dificultades que te encuentras en ese integrar lo que no vemos, pues he trabajado con diferentes modelos, ¿no? Y con sistémica y luego con facilitación sistémica, con coaching, con diferentes modelos para poder integrarlo todo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que para mí la facilitación sistémica, además de la parte, sistémica, o sea, me refiero a parte sistémica a nivel equipos y tal, que también he podido ver en otros entornos, formativos, me ha ayudado mucho a, a tomar conciencia. O sea, creo que es una herramienta para la toma de conciencia espectacular. O sea, de hecho, como sabes, hemos acabado hace muy poquito el periodo formativo. Yo considero que mi vida ha sido una continua transformación, ¿no? O sea que, pero sí que es cierto que en los últimos años sé que estoy en un ciclo de transformación importante. No sabemos lo que saldrá de la crisálida, pero lo que sí tengo claro es que FS ha sido un punto de inflexión esa ebullición en la crisálida. Por lo que te digo, porque creo que es un elemento que nos permite llevar conciencia a las organizaciones. Nos permite, entrar en profundidad, en base a un consejo directivo y venimos que el cuerpo lo tenemos ahí, pero la mente muchas veces no está ni al entrar, ni al salir, ni antes, ni se la espera. O sea, no, estamos en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el hecho de poder, aterrizar, profundizar, darte tu espacio, generar. Es totalmente distinto afrontar una conversación cuando trabajas de forma reactiva al 100% que cuando estás trabajando un poquito conociéndote tú y viendo lo que tienes delante y siendo un poco compasivo con lo que tienes delante, gracias a ser compasivo contigo mismo. Y ese es el camino que yo creo que hay que trabajar. No exento de dificultades de cara a llevarlo a organizaciones, también te lo digo, porque la parte buena y la parte mala de haber trabajado en los 2 lados de la moneda, es decir, de 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 haber trabajado gestionando empresas y luego apoyándoles desde fuera, es que, conozco muy bien el día a día de la empresa, conozco muy bien cómo se trabaja, las exigencias que tenemos, la incertidumbre y las dificultades que hay en el día a día y las nóminas y la cuenta de resultado que hay que seguir, mes a mes, ¿no? Entonces, em es cierto que hay algunos mitos y algunas creencias que tenemos que soltar, y no es nada fácil soltarlas. Y no es nada fácil soltarlas. Es decir, para tirarte a la piscina tienes que haber dejado algunos pesos atrás y aunque yo estoy convencida de que este es el camino, también, visualizo claramente que hay que plantearlo de una forma en la que sea, coherente, ¿no? Ujú. Sí, esta parte de los mitos y creencias, Mm. claro, entiendo que tienen mucho que ver con cómo se han hecho las cosas hasta ahora, lo que se entiende que es una inversión de tiempo, lo que se entiende que es una pérdida de tiempo y a veces lo que entendemos que es una pérdida de tiempo, que muchas veces tiene que ver con, generalizando, dentro del mundo organizacional, hay veces que pensamos que todo lo que tiene que ver con parar, reflexionar, cuidar, muchas veces se entiende como una pérdida de tiempo, ¿no? O
como que eso no nos va a dar resultados, ¿no? Ujú. Y yo por lo menos me encuentro muchas veces con esas resistencias iniciales en los equipos, en toda la organización, porque no es algo que esté solo en dirección, sino que es algo que está muy, muy establecido, digamos, en la cultura organizacional en general. Ujú. Sí. Y quizás esa es una de... Me atrevo a decir que por lo menos yo, eso es uno de esos mitos, ¿no? Que muchas veces nos encontramos, que nuestro trabajo desde este enfoque de facilitadores y facilitadores sistémicos, que además muchas veces pues invitamos a espacios donde el ritmo, pues invitamos a que sea un poco más lento, a veces invitamos al cuerpo también, pues hace saltar muchas alarmas, ¿no? Dentro de la organización. Pero mi experiencia final también es que también hay como una lógica que cae por su propio peso también, que las organizaciones, o sea, muchas veces el ritmo, la velocidad, la cantidad de estímulos, la cantidad de información, la cantidad de incertidumbre a las que tienen que enfrentarse actualmente en el contexto actual del mundo empresa, muchas veces también les hace que parar se vea claramente como su calidad de pensamiento, de sentido de percepción de las cosas a los que se enfrentan mejore. Ujú. No sé cómo ves tú esto. Para mí tiene mucho que ver con que, no te digo en todas, ¿no? Pero en muchas empresas, muchas personas que trabajamos en las organizaciones o que trabajan en las organizaciones están más centrados en el qué hacer, qué es lo que hay que hacer. Y el cómo hay que hacerlo, parece que el cómo de toda la vida es, no es tan importante. O sea, me refiero, nos vamos, nos reunimos, salimos de la reunión, da igual si hemos llegado tarde, da igual si no sé ni para lo que he ido, da igual si lo que me llevo no lo hago, pero bueno, ya hemos puesto el PowerPoint, hemos hecho 4 cosas para hacer, o sea, el qué es muy importante. No sé cómo hacer esto, ¿vale? Pero realmente no sé lo que hacer, entonces te dicen lo que hay que hacer y ya está. Pero el tema es el cómo nos estamos comunicando, ¿no? Cómo estamos tomando las decisiones, cómo estamos afrontando la incertidumbre a la organización, cómo estamos gestionando los conflictos, cómo estamos abordando los procesos de innovación, ¿no? Cómo estamos integrando las opiniones de todas las personas, ¿no? Es más qué decisión se toma o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en torno a temas operativos, no en torno a temas de cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una organización, bien sea porque van muy bien y quieren innovar o porque normalmente la innovación entra o cuando vas muy bien o cuando vas muy mal, ¿no? Entonces estás ahí cuando vas muy bien y te pones un departamento cuando vas muy mal, ¿no? O cuando tienes más dificultades, ¿no? Sí, vale, todo esto sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, el tema es que cuando yo siempre digo, es una frase, que obviamente no es mía, ¿no? Si quieres ir, rápido, vete tú solo, y si quieres ir lejos, pues, ve acompañado con tu equipo, ¿no? Entonces, claro, el actuar de esta manera lleva más tiempo. Pero ese tiempo es el que vas a evitar, porque vas a conocer las resistencias, vas a integrar las opiniones de los demás desde el principio y vas a hacer que el proceso, además de ser más exitoso, tenga muchísimo menos sufrimiento, porque si no vas a generar, enfrentamientos por todos los lados. Es como Atila, ¿no? Que por donde vas no, pero no nos damos cuenta, porque cuando estamos en ese papel de tirar, pues tiramos. Y si avanzamos los 2 metros, pues hemos llegado. Mira, ya hemos llegado. Venga, a por la siguiente, ¿no? Pero es un desgaste tremendo. Para los líderes es un desgaste tremendo. Para las personas que están siendo arrastradas, pues imagínate, ¿no? Porque tienen una presión por lo que sea, ¿no? Por sus equilibrios sistémicos personales que tiran hacia otros lados, no están siendo escuchados y aún así se están viendo movidos, ¿no? Entonces la verdad es que la sistémica te abre una visión en la que te genera compasión por todo el mundo, porque dices que aquí está sufriendo desde el primero hasta el último, desde que entras por la puerta hasta los clientes, ¿no? O sea, y todos pensando que estamos haciendo lo mejor y estamos generando, pues, efecto en los demás, ¿no? Entonces, eh,
Yo creo que es un tema filosófico, por eso creo que la toma de conciencia es tan importante y el problema es que la toma de conciencia es un elemento de una cierta profundidad, ¿no? Entonces, que es difícil llegar a una toma de conciencia con medios habituales. Con medios habituales. Claro, claro, me parece muy interesante esto que comentas, que al final es un tema de sensibilidad, así quiero decir, em, para mejorar procesos, para innovar dentro de una organización, al final uno de los factores también es, desde esa mirada compasiva que comentas, tener la sensibilidad para detectar que hay un sufrimiento Ujú. y que muchas veces para poder mejorar aquello que hace sufrir, muchas veces está conectado con ese cómo hacemos las cosas, Ujú. ¿no? Entonces creo que es también es como cómo se conecta lo filosófico que tú has nombrado, pero al final nos lleva a un camino pragmático también, porque desde esa sensibilidad de cómo hacemos las cosas podemos cambiar procesos, diseñar nuestra forma de trabajar de otra manera. eh, y bueno, como tú dices, para eso se necesita pues, crear espacios para pensar sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? Y eso, Para permitir. bueno, claro, claro, claro. Y creo que nuestro rol un poco tiene que ver con ir más allá de esas resistencias, ¿no? Porque sí es cierto que em, es claro, ¿no? Llegamos a un lugar, sobre todo de esta mirada de innovación, que requiere un replanteamiento de cómo se hacen las cosas. Hay toda una inercia de cómo se han hecho hasta ahora. Y eso genera muchas resistencias iniciales, ¿no? Y creo que nuestro rol es convivir con esas resistencias. Creo que has dado una clave muy, muy importante que tiene que ver con esa sensibilidad para detectar el sufrimiento que está generando eso. Porque desde esa mirada compasiva también nos genera una motivación interna para poder acompañar, ¿no? O sea, tener una mirada más allá de esa resistencia para poder continuar, ¿no? Porque a veces no es fácil también desde fuera llegar, encontrarte con esos miedos, con esas resistencias, con esa inercia que viene y poder acompañarlo hasta que se genere un cambio, ¿no? Un cambio de tendencia, un cambio de dinámica. Es Ujú. todo un proceso para nosotras también. Sí. Y hablamos de resistencias, pero en sistémica son más bien síntomas, ¿no? O sea, me refiero, son elementos con los que te ayudan a dirigir la mirada y a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, que es algo con lo que hay que trabajar porque está ahí igual que todo el resto de elementos que no consideramos, digamos, entre comillas, como negativos, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo te enteraste así por primera vez? ¿Cómo te llegó que había un ciclo de FS, que existía Boogie? ¿En qué momento estabas tú cuando apareció eso? Pues mira, yo googleando, o sea, esto fue googleando hace años, Ajá. conectando elementos en los que me había formado, me estaba formando, como ha sido la facilitación o ha sido sistémica, coaching sistémico, constelaciones organizacionales, o sea, y la verdad es que uní las dos cosas y puse facilitación sistémica directamente. Yo pensé que era un término que existía como tal y claro, me aparecisteis ahí en primera línea. Diana total, hiciste Diana. Hará 2 o 3 años, pero Ajá. la formación en aquel entonces era en Barcelona y la verdad es que he tenido años con una carga de trabajo elevadísima y la verdad es que el curso es intensivo y es mejor tomárselo con un poquito más de calma. Entonces, este último año, hablando con vosotros, ya os dije: "Pues es que si no sale en San Sebastián me lo voy a tener que plantear", pero sí, la tenía ojeada hace años. Y cuando vino a San Sebastián, pues blanco y en botella, ¿no? O sea, Ujú. muy bien, la verdad. Hemos tenido un aprendizaje maravilloso, el grupo ha sido una pasada. Creo que además es un claro ejemplo de cómo la inteligencia colectiva, ¿no? Aporta, pues, no sé cuánto, no sabría decirte en porcentaje, pero mucho, mucho, mucho. Ujú. Son grupos muy potentes. Sí, bueno, yo creo que al final
eso es lo que intentamos llevar a las organizaciones también, ¿no? Esas experiencias, normalmente las personas que nos dedicamos a esto, nos gusta formarnos, nos gusta mucho aprender, y creo que hay algo de que más allá de lo que nos llevamos individualmente, hay algo de la experiencia grupal, de la inteligencia colectiva, de lo que se genera, que obviamente cada grupo es diferente, pero siempre hay algo que te llevas de esa experiencia que creo que es lo que nos hace también confiar en nuestro trabajo, de luego llevar eso, ya no digo a nivel individual, pero cuando es a nivel grupal o a nivel organizacional, claro, esta misma experiencia nos genera un pozo de confianza de, bueno, hay algo aquí que es que no depende de mí, no depende ni siquiera de algunas personas, depende, este cambio viene de una inteligencia colectiva que nosotros simplemente generamos o no generamos, creamos las condiciones para que emerja de alguna manera, ¿no? Está clarísimo. El campo, si quien está allí quiere y está abierto, trae respuestas, eso está clarísimo. Yo aquí te diría que una de mis mayores reflexiones está siendo precisamente eso, ¿no? O sea, no hay respuestas para quien no las está buscando. O sea, para quien no las está buscando o las está buscando en una dirección en la que no es, de donde no vienen las respuestas, no hay respuestas. Entonces, en muchos casos, así como en el trabajo individual, tú tienes a personas que quieren, entonces ya de inicio ya tienes lo que necesitas, ¿no? Que quieren mirar y mirarse, ¿no? En muchos casos en las organizaciones no es así. En muchos casos en las organizaciones no es así. Entonces, claro, esta magia que se genera en los grupos, ¿no? Y que se os habrá generado seguramente en todas las ediciones de FS, sucede en empresas cuando hay el tiempo suficiente para que esas personas tomen conciencia de lo que están haciendo. Pero yo cada vez más, y es algo que también creo que esa seguridad y ese confiar que en mí y en ese algo más grande, ¿no? O sea, no en ese algo más grande que me ha dado FS, que me llevo de FS, está ahí, está en decir, es que esto es para quien esté preparado para ello, y el que no esté preparado para ello, pues ya está. Ya llegará, o porque al final es como el desarrollo personal. O sea, si tú estás bien como estás, pues entonces es que no te puedo ayudar, es que no necesitas ayuda. Entonces, claro, el abrirse a la posibilidad de que hay otras formas de hacer otro cómo, tiene que partir de una necesidad interna, ¿no? Y sí que es cierto que al tener esa visión holística y te pueden llamar para hacer una reflexión estratégica o un modelo de negocio y realmente ahí no está en el qué es lo que hay que hacer, sino el cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque hemos hecho esta reflexión y es que resulta que en la anterior es que no se ha cumplido nada y la gente no se compromete y lo hicimos bien y se supone que fue compartido. Ya, pero no es el que vosotros de vuestra empresa sabéis más que nadie. O sea, en cuanto a modelos, a estructurar, a guiaros en una reflexión, perfecto, os podemos ayudar, pero en lo que es en lo concreto de vuestra empresa, vosotros sabéis más que nadie. Entonces, no es tanto el qué, sino el cómo hicisteis esa reflexión anterior que ha hecho que el equipo no se comprometa con ella, ¿no? Aunque se supone que fue, según pueden comentar, compartida, ¿no? Entonces, a eso me refiero, el hacer ver que existe esa posibilidad cuando, como decíamos antes, hay creencias y roles muy arraigados en los cuales pues, lo que tenemos que hacer es tirar y que esto salga y que esto salga. Yo muchas veces uso la analogía del hacha, esa la uso mucho. Es que estáis cortando pinos con el mango. O sea, ya no es que esté desafilada, es que ya no habéis perdido el hacha hace no sé cuánto tiempo y estáis aquí cortando pinos con el mango. Pero se esfuerzan mucho. Se esfuerzan mucho. Bueno, y claro, y que genera este sufrimiento que hablábamos, ¿no? Muchas veces este desgaste que muchas veces genera falta de claridad también, ¿no? Genera el no tener esta mirada más amplia, que creo que la sistémica también
O sea, más allá de la sistémica te permite también ese ampliar el mapa, ¿no? Es decir, enfocarte también en las relaciones. Generan muchas polaridades, los de arriba, los de abajo, los que sí, los que no, los directivos, los no directivos, muchas polaridades. Muchas. Sí, incluso creo que la sistémica y la facilitación trae esta mirada inclusiva, que también te hace que incluso aquellas voces dentro de un proceso que aparentemente están frenando y bloqueando el proceso, poder integrarlas también, ¿no? Y esto yo me lo he encontrado mucho, creo que es una de las cosas más difíciles para los grupos, para los responsables de equipo y para los equipos, que es poder integrar esas voces más difíciles, esas voces que les cuesta más, que aparentemente no ven avances. Y hay algo de esto que es un desafío integrar esto. Para nosotros también como facilitadores, porque claro, es muy agradable inconscientemente llegar a un grupo, hacer una ronda una revisión de cómo vamos en el proceso y escuchar. Lo que nos gusta es escuchar que veo avances, que estamos avanzando, y a veces es difícil escuchar, ¿no? Como estamos estancados. Pero esa voz desde la sistémica es necesario poder ir un poquito más abajo y integrarla, ¿no? Y esto creo que la sistémica te permite hacer ese ejercicio, ¿no? Por lo menos te predispone a que cuando aparece eso es una oportunidad para integrar, ¿no? Para incluir. Es que según te escuchaba, Santiago, me venía... bueno, yo solía decir mucho antes que soy como la señorita Fletcher, ¿no? Que allí donde voy hay un muerto, ¿no? Pues entonces, y pasa igual, o sea, en todos los grupos, si vas tú es porque hay disonancia, si no, no estaríamos, o sea, me refiero. Entonces, yo cuando hablabas lo veía más como, joder, pues si ya ha salido, qué bien, ¿no? Porque entonces puedes empezar a trabajar con ella, ¿no? Entonces, el tema es generar un espacio donde eso pueda salir. O sea, no es que salga y cómo trabajar con ello, que con eso FS nos ha dado 1000 herramientas para hacerlo, siempre y cuando tengamos un entorno y una comprensión de que esto pues lleva un tiempo y hay que trabajar con ello. El tema es que en la mayoría de los contextos profesionales que hay ahora mismo, eso nunca va a salir. Entonces, nunca va a salir, pero porque no te lo van a decir. Porque tú vas a hacer la ronda y te van a decir que todo es muy bien, muy bien, muy bien. Pero no es muy bien, muy bien, muy bien. Es que paso a lo siguiente. La ronda era teníamos 30 segundos realmente y hay muchas veces que haces la ronda y ya no tendrías que hacer nada más. Yo tuve una sesión hace poquito que hicimos una ronda, se rompió no sé quién y ya no hicimos nada más. La sesión entera se fue a ver qué pasaba ese día allí, ¿no? Porque ya no se podía hacer nada más, ¿no? Entonces, FS nos da herramientas para poder gestionarlo. El tema es que hay que generar espacios para poder hacerlo. O sea, hay que generar la confianza en la organización para... Buggy recuerdo que insistía mucho, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, está muy bien hacer una sesión puntual para trabajar, pues no sé, la cohesión o los conflictos, lo que queramos, ¿no? Pero el trabajo real en las organizaciones es tener un lugar, un espacio generado para tratar lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, claro, ahí puedes empezar a trabajar y permitirte ese espacio para trabajar con lo que emerja en cada momento, que en este caso puede ser necesario pues trabajar el compromiso o hacer una retro de cualquier tema que nos haya surgido o ver cómo estamos emocionalmente o ver en el cierre del año lo que sea, ¿no? El tema es que en muchos casos lo ven como algo mucho más puntual. Tú toma, ¡pum! Es como la medicina tradicional, ¿no? Toma pastilla y tira para adelante, ¿no? Nada de salud, no. Aquí curamos la enfermedad. Cuando estamos malos, toma pastilla y tira para adelante, ¿no? En lugar de decir, oye, mira, pues vamos a hacer un deporte, un gimnasio continuo que nos permita que no estemos enfermos, sino que sostengamos un estado de salud o de bienestar y que lo que tengamos que pueda provocar un estrés, una fricción y que luego le llamemos resistencia, pueda salir, ¿no? Y eso que puede salir realmente es algo que ya está. Entonces, si es algo que ya está, seguro que lo podemos transmutar en algo además positivo, no en algo negativo, porque es una mirada
que hay un punto ahí, ¿no? Pues puede ser algo interno, algo externo, alguien que se te va a romper dentro de 3 meses por motivos internos o externos, que da igual. Porque la persona está con su sistema organizativo, pero también con sus sistemas personales, sus tránsitos en sus etapas de maduración y crecimiento en la vida. Es que es complejo, ¿eh? Alguna vez en alguna dinámica estas en las que plasmas a nivel con el cuerpo las interacciones que puede haber en un sistema, es que te quedas abrumado, ¿no? De todo lo que... por eso la palabra gestión y control pues echa para atrás, ¿no? Porque es ingestionable, es incontrolable, ¿no? Entonces, claro, eso te genera mucha vulnerabilidad, ¿no? Y hay que abordarlo desde la absoluta humildad, ¿no? Decir, oye, mira, vamos a ver, perturbamos un poquito aquí el sistema y a ver qué aprendemos y a ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Y a ver si ese paso, por lo menos lo damos, eso es, con el menor sufrimiento posible y nos dirige hacia donde queremos ir, ¿no? Totalmente, creo que aquí hay algo desde nuestro trabajo, sobre todo acompañando organizaciones o equipos, que tiene que ver con el tiempo, la temporalidad, ¿no? Es decir, si es verdad que... Y aquí creo que hay como toda una pedagogía que tenemos que hacer con quien nos contrata, en un ejercicio de honestidad y de responsabilidad, de que hay cosas que si no le vas a dar el tiempo suficiente, mejor no hacerlas. Y porque al final entender que las personas, los procesos, los equipos son sistemas vivos, ¿no? Entonces, como tú dices, nosotros podemos hacer una acción, una intervención. El impacto y el resultado de esa intervención lo vamos a ver con el tiempo. Lo vamos a ver con el tiempo. Y muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Pues se hace una ronda, se produce algo que no estaba previsto y tenemos que atender eso, ¿no? Y eso es lo importante en ese momento. Y aunque no se vea ese algo, va a tener un impacto en aquello para lo que nos han contratado, ¿no? Es decir, que esto... Hay algo creo que tiene que ver en esta mirada de la temporalidad, que tiene que ver también como el tiempo lineal, es decir, los cambios lineales versus la ciclicidad o los cambios como algo que se va produciendo de maneras inesperadas, y sobre todo si hablamos de innovación o de transformación, pues obviamente el resultado va a ser algo que no estaba previsto, porque es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que para nosotros, profesionalmente, creo que es importante tener ese marco lo más claro posible, ¿no? Al final es un cambio cultural, entonces es un cambio de cultura, y un cambio de cultura nunca se va a dar en una sesión. Es que no vas a tener tiempo ni a poner en el PowerPoint lo que hay que trabajar, o sea que no es... entonces, son cambios de comportamientos poquito a poco que no se dan si no hay una conciencia de necesidad de abordarlos, ¿no? Entonces, por eso esa parte de toma de conciencia que nos permite la facilitación sistémica es importante para poder luego abordar también con herramientas de facilitación sistémica ese cambio cultural, ese cambio de... Claro, es decir, una cosa es que me dé cuenta que vale, ¿y ahora cómo trabajo yo esto, ¿no? Y cómo en el día a día reacciono, porque al final somos máquinas de patrones, ¿no? Y repetimos de forma totalmente reactiva lo que hemos venido aprendiendo, que nos viene muy bien para algunos contextos, nos viene muy mal para otros y aún así no lo distinguimos, ¿no? Entonces, claro, ese cambio es algo que en la inercia, bueno, te diría que incluso a nivel personal, pero desde luego la inercia de las organizaciones es muy difícil de hacer sin acompañamiento, porque la inercia del día a día te lleva, entonces te lleva a actuar como has actuado. La inercia del día a día, el propio sistema ya te ubica en un lugar y es muy difícil salir de ese lugar si no hay, digamos, un proceso que paso a paso vaya cambiando las cosas con perturbaciones poquito a poquito, ¿no? Porque ya sabes, tú tienes un rol y ese rol, las propias inercias de los sistemas te obligan a perpetuarlo, ¿no? Entonces, claro, eso requiere, pero ¿qué pasa? Que eso no está en la cultura de los dirigentes de las empresas. Entonces, para mí hay un porcentaje muy pequeñito
muy pequeñito con el que se puede trabajar ahora mismo ahí. Y tiene mucho que ver con la conciencia de los que dirigen las organizaciones. Sí, y yo me atrevería a recomendar un poco por experiencia a las personas que facilitan, que acompañan o que quieran acompañar equipos, un poco conectar con ser muy honestos en este sentido. Yo las veces que mejor ha funcionado cualquier acompañamiento ha sido desde esa honestidad de si no vas a dar el tiempo suficiente, no lo hacemos, o hacemos algo que sirva para una sesión, pero sin pretender que vaya a generar un cambio mayor. O sea, hay algo de esta honestidad que cuando la persona que te va a contratar lo escucha, igual no siempre es así, pero creo que es un buen principio, ¿no? Como ser muy honestos y apelar al sentido común también creo que ayuda mucho, ¿no? No intentar vender cosas que luego no vas a poder sostener, ¿no? A lo Porque, mejor para esto toparte con gente que ya haya probado muchas cosas. Entonces sabe que al final es que y, ya te digo, una cosa positiva que tiene también tiene cosas negativas, ¿eh? El tener la capacidad de ser consultor y de poder hacer tú el plan estratégico si ellos no lo hacen, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Las de tener esa capacidad de autocontrol, de no hacer tú y dejar hacer a ellos, ¿no? Pero también tiene la parte positiva de ver por dónde tienen que ir y de ver de qué dificultades están encontrando y de ver en ese momento cuáles son las inercias que les llevan a ellos y entonces, bueno, pues... claro. Nati, así desde tu experiencia reciente, que acabas de salir del horno del ciclo de FS recientemente, tienes un bagaje, un recorrido inmenso con otras formaciones, con otras metodologías también. Em, ¿Qué dirías que te ha aportado la facilitación sistémica a ti, así como de tu rol como consultora de innovación? ¿Qué te ha aportado a nivel personal, profesional? Mira, la facilitación sistema primero me ha creado un espacio para poder profundizar en mí. O sea, eso eternamente agradecida, porque me ha creado espacio, aparte espacio con muy buena compañía y muy bien orquestado, ¿no? Uh-huh. Digamos, me ha generado conciencia, mucha conciencia, por ejemplo, de tener que sé lo que tengo que soltar, he soltado ya mucho y tengo que soltar todavía más. Y a nivel, ligándolo con la parte de innovación, desarrollo, transformación, ¿no? Esos procesos de transformación que acompaño, me ha dado muchas herramientas para tener, ingredientes para hacerlo de otra manera diferente. O sea, sé que lo que creo que hay que hacer no se puede hacer para todos, pero tengo como mucha inspiración para hacer lo que creo que sí se puede hacer con quien sí se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, esa forma de trasladarlo lo estoy aplicando en los equipos y proyectos que tengo ahora mismo. De hecho, mi propósito es no salirme de mi desde dónde, ¿no? Desde dónde que tengo claro. Ya llevo unos años siendo bastante cuidadosa con lo que cojo y lo que no cojo a nivel trabajo y desde luego humildad y trabajar con humildad y esa sinceridad de cara con el que estoy trabajando, ¿no? O sea, si te acompaño es porque creo que podemos hacer algo y si no, es que prefiero no arrancar porque ni tú ni yo vamos a tener la experiencia que queremos, ¿no? O sea, en otros momentos seguramente con un nivel de conciencia diferente hubiera tirado de lo que piensan que yo les puedo aportar. En este momento, si yo pienso que no es lo que quiero aportar, prefiero no estar, ¿no? Entonces,
es difícil, ¿eh? O sea, es difícil soltar esa parte de no ir donde creen que eres necesaria, sino de ir donde tú crees que tienes que estar. Por lo menos para mí es una gran diferencia. Yo creo que esa seguridad, esas herramientas y el soltar, el dejar, va a estar bien. Sea lo que sea, va a estar bien, ¿no? O sea, soltar el PowerPoint, soltar el PowerPoint y va a estar bien. Va a estar bien. Eso es importante, ¿no? La verdad es que la experiencia de soltar el PowerPoint creo que ayuda, ¿no? Igual no siempre es así, a veces puede ser necesario, pero creo que como principio de investigación, de prueba, ¿no? De prueba un día si haces las sesiones habitualmente con Sí. PowerPoint, prueba un día hacerlas sin PowerPoint bueno, es una invitación que lanzamos a quienes nos escuchan, que Sí, prueben hacerlas sin PowerPoint. claramente. El problema cuando las haces sin PowerPoint no es no hacer el PowerPoint, es contenerte a no hacerlo. O sea, estás el día anterior diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Antes de esta sesión he tenido 10, 15 minutos separado antes para estar un poco tranquila antes de estar contigo. Y mi preparación ha sido una línea en el suelo. He tirado una línea al suelo y he dicho, voy a ver cómo. Y bueno, pues oye, pues ya me ha dado información de cómo abordarla. La entrevista, el que no lo entienda, el que no haya hecho FESE no lo entenderá, pero el que la Claro, pues seguro. claro. Yo creo que al final esto, y tú has dado una clave antes, ¿no? Hay algo de quien no está abierto a buscar a la pregunta, no va a recibir respuestas, ¿no? Y creo que hay algo de este ejercicio sencillo de poner una línea en el suelo o poner un post-it sin contenido y simplemente abrirte a lo que hay ahí, es precisamente esa predisposición que tú nombrabas a Mm. conectar con lo que hay, a la curiosidad, es la que vamos entrenando, ¿no?, durante el ciclo, de alguna manera, y al final es eso, ¿no? Es, Te es entrenas para ser totalmente inútil, o sea, tú ya no haces falta, tú te echas a un lado y dices: "Bueno, pues ahora que ya acabó el circo, que me saquen de la pantalla, me voy que no me gusta". Entonces, y es así, o sea, te acabas, y es un paso muy importante para las trayectorias de liderazgo en los cuales eres muy imprescindible, el ver que realmente no es que seas un poco, es que eres totalmente, porque para eso tienes que tener confianza en el proceso, en algo más grande y en las personas que tienes allí, ¿no? De qué va a suceder, ¿no? Y generar el espacio y es que está ahí. Entonces, claro, es que ¿para qué vas a hacer el PowerPoint si es que ya está ahí? Entonces va a venirte algo mejor, ¿no? Entonces, esa confianza sí que es brutal, ¿no? Entonces, esa parte es que es todo, ¿no? Es corporal, es confianza. Ujú. eh, Sí, sí. Yo creo que es una confianza basada en la experiencia de esto mismo mm, que comentas, ¿no? Que al final te quitas tú porque lo importante es otra cosa. Y poder permitirte conectar con esa otra cosa, pues ves que, bueno, pues que esa cosa siempre aparece sí. y que cuando estás acompañando, pues que aporta mucho valor, Ahí has ¿no? Te dicho das... algo muy importante al principio, te quitas tú. Lo has Sí. dicho muy rápido y luego has dicho todo lo demás, Ujú, pero ahí está el tinglao. ujú. El trabajo está en cómo hacer para quitarte tú, en tener la confianza, en trabajar con tu ego, en trabajar con tus identidades, entonces, para quitarte tú. Exacto. O sea, si te quitas tú, entonces eres canal con lo que tenga que venir y haces que el tema funcione, pero te tienes que quitar tú. Entender desde dónde lo haces, por qué lo haces, qué estás intentando buscar, si estás atendiéndoles a ellos o te estás atendiendo a ti, ¿no? Entonces, ese es el trabajo real que yo creo que ayuda a mover, la FS, ¿no? Ujú, En el facilitador, ¿no? ujú. Y luego, pues, Total. son herramientas, pero que las herramientas, una vez que estás ahí, te vale una piedra que encuentres en la calle, con lo cual, es que te da igual.
o que el sol se ilumine por un lado o por Antequera, o sea que sí. Exactamente. Bueno, Nati, pues yo creo que con esta conclusión, que es simple, pero creo que es profunda, ¿no? El aprender a quitarnos de en medio, a quitar lo que sobra, a ir un poco a la esencia de nuestro oficio, de cuando acompañamos, para nuestra vida también, ¿no? Al final es como un ejercicio de irnos a lo esencial. Es una buena reflexión como de cierre de esta conversación. Eh, y bueno, antes de despedir, no sé, ¿hay algo que te gustaría compartir para personas de la comunidad o personas que de no la comunidad que nos escuchen? No sé, una Pues, despedida. por supuesto, agradecerme. He estado súper a gusto, Santiago, o sea, que me refiero, lo de la línea en el suelo ha servido. Súper a gusto y hemos, ya la escucharé después, pero yo creo que hemos ido en algunos momentos bastante profundo. Y tanto a las personas de la comunidad, pues que espero que nos veamos pronto y que podamos intercambiar, estoy deseándolo. Y a las que no lo son, pues que se animen y que lo sean. Que no quieren serlo, pero que se dejen, acompañar por alguien de la comunidad que les va a guiar, que les va a ayudar a soltar peso, eso seguro, a soltar peso de los hombros y a dejar que el flujo de la vida evolucione. Todo es más fácil de lo que pensamos. Ujú. Así es, que estemos más, que podamos soltar, estar más ligeros y que la vida pueda expresarse a través de Exacto, nuestra. a través nuestro. Y con esta conclusión, pues cerramos aquí. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que Nati y yo, pues que hayas disfrutado de esta conversación. Seguimos, muchas gracias, chao.